Hola, 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 ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Arrancamos Bonavita en 530. Pare de correr, amigo, pare de correr, amiga. Una pausa, exija una pausa. ¿A dónde van todos tan locos, ¿Que te pagan más por ir tan loco? 26 grados en la ciudad de Buenos Aires en este momento, 28 la máxima para esta jornada, se está nublando. ¿Tiene agua, Jair Sibel? Oh, hay olor a lluvia en el aire. Está Charlie Estalante en los controles centrales. ¿Cómo estás, Charlie, querido? Señor Soler, ¿todo bien? Sí. ¿Qué seriedad? Alejandro Aimú, Mariana Collante, Lucho Murad, equipo de producción. Vicente Castro es nuestro operador de streaming. Vicente, que se haga la luz, por favor, te lo pido. Manon San Severino, nuestra joven en las redes sociales. Tenía razón que se iba a la cortina. Hola, Jair. Hola, Peri. Bonavita en la 530. Igual está todo bien, llegamos bastante bien, llegamos bien. 24:07 la temperatura en la ciudad de Santa Rosa en este momento. Para vos, santarroseño, para vos, santarroseña, que estás escuchando este programa como todos los días, quédate. ¿Cómo viene esa jornada, Jair? ¿Todo bien? Todo bien, Feli, ya mirando el fin de año, ¿no? 2 de diciembre, pero... Recién estamos empezando diciembre, qué apuro. El peso de los 11 ¿Ya meses querés del que año. se termine este año y empieza un año que capaz sea... Perdón, no quiero decirlo, me cuesta decirlo. No lo digas, ni lo digas. Mejor. No sé, no puedo encontrar noticias optimistas, nada que me prometa a futuro que algo va a salir mejor. Me encanta el mes de diciembre. ¿Será igual, que tenemos que construir esas posibilidades? Hay que soñar futuro mejor. Diciembre es un mes de pedir deseos, ¿viste? A mí me parece, es un cierre y una proyección, así que bueno. Mira esas caras de desganados que tenés del otro lado. No, sí. Si querés en alguien, se agarran la cabeza, es diciembre y se agarran la cabeza, claro, empiezan a mirar las deudas que tienen, todo lo que no pudieron hacer, demás, y está difícil este año. Igual lo vamos a remar juntos, Y un mes de gastos, además, diciembre, de festejo, pero hay que ponerla. Bueno, perdón, 25 grados en la ciudad de Santa Rosa, el cielo está parcialmente nublado, la máxima será de 28 grados. ¿Hay alguien en Santa Rosa escuchando? Por favor, mándenme un mensajito. 33 la máxima para el día de mañana en la capital pampeana, y allá sí, ahora se vienen tormentas, lluvias y demás, así que cuídate, preservate de estas tormentas y del calorcito de diciembre. Yo estaba mirando a San Luis, Bonavista, 26 grados. Me leíste la mente, quería ir a San Luis también. ¿En serio? Mira, sí. Vamos para allá. Está lloviendo y alta probabilidad de precipitaciones durante todo el día. Mañana sale un solazo, máxima de 33. Perfecto, como todos los días estamos en el 11 32 000 530, allí esperamos tus mensajes. Si dejas un mensaje de audio, recordá que tiene que ser de 40 segundos, un minutito, así podemos escucharlo al aire. Y por supuesto que estamos saliendo por streaming. Mira, ya mismo estoy entrando a nuestro canal de streaming. Somos Radio AM 530, así se llama el canal de la radio de las madres en YouTube. Así que si no viniste nunca, venite un rato. Hay una linda banda acá, les gusta discutir cosas, a veces entran trolls y se pelean. Yo cuando puedo lo sigo. Sí. Acá somos todos intensos. A partir de las 12 es el momento de mayor intensidad. Me identifico con cualquiera de ellos, podría ser yo tranquilamente. De hecho, uno de ellos soy yo con una cuenta Facebook. Está bien eso de tener garpa, eso de tener cuentas. Sí. ¿Muchos de ustedes tienen cuentas paralelas? Porque vieron que a veces hay familiares, amigos, compañeros, jefes, que pueden ofenderse con algún comentario particular. Y a veces vos tenés ganas de darle una carga, un voltaje a ese comentario, que quizás, está bien, es un poco de... miedoso esto, ¿no? Quizás no te animás con nombre y apellido porque puede traer consecuencias, ¿no? Por miedo, ¿no? En Twitter decís más que nada. En todas las redes sociales, ¿viste? Hay gente que la pudre, que entra y te deja un comentario y la pudre. Sí, a mí la que me dijeron es mucha cuenta paralela por tema toxicidad en el matrimonio, ¿no? Para ver... Pero vos estás jugando en otras ligas, yo estaba pensando en política. Lo tuyo era, bueno, pero ¿quién se hace una cuenta para bardear a Milei, viejo? Bardearlo con tu nombre y apellido. Claro, está bien, bueno, perfecto. Me parece que puede ser un buen tema paralelo para
dosificar un poco la agenda de noticias que tenemos habitualmente aquí en la radio, ¿eh? Así que bienvenidos y bienvenidas todos, los invitamos a quedarse. Bueno, se arma en la cámara baja y en la cámara alta porque están peleándose por las oficinas, se pelean por un montón de cosas, ¿no? Pero también por eso, todo es un tema. Bueno, se supone que Martín Menem les va a poner una cerradura electrónica, ¿no? A los despachos les puso hay una tradición dentro del Palacio Legislativo en donde se heredan un poco los despachos, ¿no? El despacho más grande, el de las esquinas, los que están en el edificio de Congreso, a diferencia de los que están en los anexos, bueno, hay toda una jerarquía ahí adentro. Se mete Martín Menem para, bueno, tratar de intervenir en la tradición consuetudinaria de heredar despachos. Y veo que ya están hablando de un VIP para Karina. Karina en este momento es como, no sé, iba a ponerle de título La extraña dama. A medida que pierde extrañeza Karina, queda mal. O sea, para ella es preferible ser la extraña dama, no hablar mucho y que no conozcamos mucho de lo que está haciendo. La bruja, la monje negra, ¿no? No, claro. En realidad tendremos que hablar de, en principio, corrupción. Sin duda, 3%. ¿No? Y después circulan unos videos de lo que fue el encuentro en Mar del Plata, en donde ella se pelea libremente, abiertamente con el vocabulario. Se pelearon largo y tendido. Una enemiga íntima. Quiero recordarles a todos aquellos que se ríen de cómo Karina se pelea con el lenguaje largo y tendido, que esa mujer diseñó la política que hoy estamos todos sufriendo. Dejen de reírse, la dueña. Dejen de reírse, Karina, que es brillante. Yo creo es más para llorar la situación que para reírse. Yo la asocio con Lenin, una mina que agarró el quehacer, dijo tenemos que ir por acá, en 5 años pasó de vender torta a hacer pastelera. Pastelera te voy a dar a vos. El brazo derecho de la presidencia, así que de mi parte chapó, respeto a Karina Milei. El panorama en cuanto a todo lo que tiene que ver con noticias económicas es realmente muy, pero muy desastroso. Muy desastroso en el sentido de que, y no es nada nuevo lo que te estoy diciendo, pero se pronuncia y en un mes como este, en un mes en el que, como decíamos, algunos empiezan a hacer números, ver cómo fue el año, hacer balances y demás, pesa bastante más. Y aparte es el mes en el que, bueno, obviamente todos están viendo el tema de las fiestas, pasarlo con la familia. Alguno tendrá todavía un poquito de esperanza de poder tomarse un fin de semana, algún día, en las vacaciones. Alguien se va 15 días, bueno, afortunados los que ya pueden pensar en 15 días de vacaciones, ¿no? Pero todo se pone muy difícil. ¿Por qué? Porque los precios siguen aumentando muchísimo. Hay una inflación no bien ponderada por el oficialismo, que se permite construir un relato con los números que tiene hoy, que hasta acá le ha funcionado, pero claro, muchos ya se dan cuenta que hay un ruido ahí entre los números de la inflación oficiales y la realidad, y ese ruido se traduce en una caída del consumo importante, en muchos despidos. Después vamos a hacer un relevo de lo que fueron estas últimas horas, estos últimos días, muchos despidos y cierre de empresas. Entonces es una situación muy, pero muy crítica. No, terrible, Feli. Ayer repasábamos lo que está pasando con algunas empresas industriales, sobre todo en la rama textil, en automóviles, en electrodomésticos, sectores que están abiertos a la importación y que lo que deciden es despedir trabajadores, suspender turnos y reducir capacidad productiva. Claro. Bueno, a todo esto no se sabe qué va a suceder. Esto sí que te va a modificar la historia, vos, Villaverde podría quedarse sin nada. Upa. Villaverde podría bajarse del Senado. ¿Le están corriendo el apoyo a Villaverde? Hay dudas a esta altura si efectivamente. Hoy publicó Luciano Barroso al respecto, que lo llamamos seguido nosotros a nuestro colega de Río Negro. Publica esto, que la referente de la Libertad de Avanza en Río Negro optaría por quedarse con su banca en diputados, porque parece que había presentado la renuncia, pero dio marcha atrás con la renuncia. Tiene mandato ella hasta 2027. Parece que hay mucha presión sobre el nombre Lorena Villaverde, sus vínculos con Machado, y que hay una parte del oficialismo que dice, quizás no sea necesario que nos expongamos tanto con Villaverde. Sí, está aferrada a cualquier fuero que le den, ¿no es cierto? Porque vos sabés que estos 2 años le garantizarían que por lo menos en este periodo tenga cierta inmunidad parlamentaria. Asumir el curul de senador le daría 6 años, lo que es mucho más beneficioso para una tipa que está investigada por causas pesadas, ¿no? Hoy Santilli se juntó con Peter
Lamelas. ¿Cómo es ese apellido? Se reunieron, estaba coordinado. Lamela parece que después piensa viajar a la pista, que él dijo, voy a viajar a todas las provincias, voy a hablar con todos los gobernadores. Él se va a ocupar de sacar cualquier vestigio chino de la República Argentina y garantizar que los mejores negocios queden a manos de capitales estadounidenses. Sí, viene medio mal porque las importaciones chinas no paran de crecer con la quita de las barreras arancelarias, pero bueno, también va a visitar los gobernadores. Ojo, porque hablan de alguna molestia de Estados Unidos por esta situación. Y bueno, no paramos de ver productos chinos. La otra vez pasé por una juguetería, sí. 85% made in China, Bonavita. Sí, claro. Y lo otro que te iba a decir, ¿por qué tanto interés de Lamelas en visitar gobernadores? Bueno, porque desde el 94 en nuestro país los recursos naturales son provinciales. Entonces, por más que tenga una buenísima onda con el Colorado Santilli, tiene que ir a persuadir gobernadores. Por eso están detrás de modificación de leyes que son importantes para la explotación de estos recursos, como la ley de glaciares, ¿no? Sí, eso que es una a la que le están apuntando. Y por eso también impulsaron tanto el RIGI, y sobre todo en provincias como San Juan, provincias potencialmente muy ricas por su minería. Pero no todo es miseria, amigos y amigas. ¿Cómo? La CIDE ha recibido a través de un decreto fondos realmente millonarios, 26.118 millones de pesos para la CIDE. Estaba viendo que hay una suerte de detalle que trasciende, una documentación que trasciende en la que se habla de 350 millones de pesos para cubiertas. ¿Cómo estás de cubiertas vos? Yo las necesito cambiar, ya están chatas. Necesito cambiar, están caras las cubiertas. 300 millones de pesos para prendas de vestir, 40 millones de pesos para utensilios de cocina y comedor. Ponele, ¿no? ¿Pero qué tenedores compra esta gente, viejo? Ellos dicen que los encasillan así, pero capaz que era algo más oneroso para la cocina lo que compraron. Pero bueno, tratándose de una agencia de inteligencia, quizás, no sé, sean cubiertos que tienen cámaras, micrófonos, deberíamos testear ahí, ¿no? Servilleta, Bonavita, son servilletas. Son servilletas, bueno. En fin, más plata para la CIDE. Mientras tanto, las organizaciones de personas familiares de personas con discapacidad y el sector de pediatría, el Garrahan especialmente, se están preparando para un plan de lucha, porque para ellos no hay plata y para el cumplimiento de las leyes de emergencia que se aprobaron este año en el Congreso tampoco, así que mañana a las 11, justamente en el marco del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, van a anunciar cómo van a seguir estas medidas, que van a ser medidas federales en todo el país. Exactamente, porque el ajuste pega en todas las provincias. Leía también de las personas a las que le quitaron la pensión por discapacidad sin ningún tipo de justificación y que tienen que hacer un larguísimo caminar hasta poder volver a recibirla, y todo ese tiempo obviamente tirando sin ese ingreso. Premio al Cipallo número 1 de Latinoamérica y de la historia y de todo el universo, como a él le gusta decir, ¿no? De toda la historia, de toda la historia. Proyectando hacia adelante y hacia atrás Javier Milei, porque han pedido en la Corte Penal Internacional la detención de Nicolás Maduro. Mira. A todo esto, estoy viendo un video de Nicolás Maduro ante todo baila. Nicolás Maduro es muy gracioso porque tiene un portaaviones metido con la mitad... Si no fuera que han asesinado a un montón de gente, sería gracioso. Sí, con 5.000 tipos ahí. Y Nicolás Maduro se lo toma bastante con soda, si vos seguís las redes de Nicolás Maduro. Ayer sacó una especie de comiquita de anime navideño. Recordemos que... ¿Allá ya es Navidad? Allá ya hace rato, tiempo, ¿no? En noviembre. Julio. En noviembre empieza. Así que están comiendo yaca los venezolanos tranquilos, pero en un estado de movilización permanente, porque el objetivo también es una guerra psicológica de lo que está haciendo Estados Unidos. Es generar caos, pánico, incertidumbre en la población a través de anuncios que a veces ni siquiera se concretan. Ahora puede gustarte o no el gobierno de Venezuela. Esto es una realidad. Puede gustarte o puede no gustarte el gobierno de Venezuela, pero no puede Estados Unidos intervenir de la manera que está interviniendo, amenazando, bloqueando, no amenazando con bloqueos, bloqueando directamente, apuntando y atacando a lanchas. ¿Cuánta gente murió? Asesinando ya? Más de 80 personas. Más de 80 personas comprobado, muertas. Se le pidieron pruebas. Es muy grave lo que están haciendo. No hay nada hasta ahora. Bueno, actúa como el gendarme del Pacífico y del Caribe, porque no solo pasa en las costas de Venezuela, sino también en las de Colombia. Estos son algunos de los temas que tenemos preparados para el día de hoy, señor Jair Sibel. Felicitas, en Honduras todavía no se sabe quién es el presidente, y ahora la diferencia... ¿Todavía no se sabe? Todavía no se sabe, día martes a las 12:20 acá en Buenos Aires, y la diferencia entre el primero y el segundo, según los datos oficiales que el partido oficialista ya impugnó, es de
3.000 votos. El propio Donald Trump salió a golpear la mesa. Muchachos, pónganse de acuerdo a ver quién es el presidente. Así que mucha atención porque el escrutinio definitivo tardaría recién un mes y mientras tanto no hay ninguna certeza. Después te cuento porque hay muchas dudas sobre la utilización del sistema de votación que era mitad electrónico, mitad en papeleta, con datos biométricos, con la huella digital. Caramba. Muchas sospechas por cómo funcionó ese sistema. Ok. 12, 20 minutos, lo que renegué ayer con datos biométricos. Tenía que actualizar una aplicación de un banco. Uy, escaneate la cara. No lo logré, estuve todo el día. O sea, amigos, ya sé. O sea, me faltó dormir ayer, pero no es para que no me reconozcan tampoco. Solo te voy a decir una cosa. Los odio. ¿Viste esas aplicaciones que te piden la cara y no te reconocimos? Anda a buscar un lugar con luz, date vuelta para este lado. Para un poco. Me pasó lo mismo la otra vez, un fin de semana a la noche, un poco pasado de copas, intentando pedir una aplicación. Detecta el alcohol, no podés hacer eso. No pude enfocar, tuve media hora, al final me volví en el bondi. Yo me lo imagino, en lo que me pasó no fue con Marcos Galperín, pero me lo imagino riéndose, o sea, podés hacer un programa con gente tratando de ser identificada por su celular, ¿o no? Y la cara de boludo que pones además cuando Mentira, no te mira, Marcos, perdóname, no te persigas así cuando haces la actualización. Bueno, en fin, estamos en el 1132 530, como todos los días. Tengo un libro para regalarles hoy, mirá. Uy, qué lindo. Messi, ¿qué tal? El Rey Leo se llama, una biografía de Lionel Messi. Estamos muy fútbol esta semana, con prólogo de Ángel Di María. ¿Para quién es esto? Para nuestros oyentes. Me tienen que dejar mensajito diciendo que quiero libro, mensaje de audio, no sean vagos. En el 1132 530 y en un rato les contamos quién es el ganador o ganadora de este libro. Bienvenidos, bienvenidas, quédate, estamos arrancando Bonavita en 530. Cosas que son muy, pero muy, muy difíciles. Darle con los datos biométricos, abrir el paquete de galletitas con la línea, es cierto, algunos lo hacen muy complicado y hay muchos paquetes, hay mucho packaging que dice por aquí, abra aquí, ¿no? Sí. Y tiene el marcadito, digamos, impreso, pero es mentira, no lo abrí nunca por ahí. Hay algunos que se llama prueba de Siome, ¿no? Porque te dicen abra aquí, pero es más evidente, viejo, dale, te tienen que escribir dónde abrir el sachet de leche. Qué bueno, son cosas muy difíciles, no tan difíciles como llegar a fin de mes en Argentina, pero son bastante complicadas. Estoy mirando los precios de los juguetes, me gusta que dejemos de pensar en los precios de la comida porque era como demasiado, deprimente, vamos a ponerlo en esos términos. ¿Y los juguetes? Pero
Un juguete podés comprar, ¿o no? ¿Cuánto un juguete? 11, 18 un articulado, dice ahí. No, estoy buscando la modelo Barbie Depende original. cuántos regalos tenés que hacer. No existe comprar la Barbie original. ¿Cuántos tuvieron la Barbie original? No, yo seguro que no. Bueno, por ahí la habías pedido, qué sé yo, no sé. El Kent original. El Ken original. Hay una Barbie medio truchela acá. 138.000, una que dice que es de Mattel. Loco, 138.000. 14.000 la trucha, 14.000 la trucha. Esa vas a tener, hija mía, querida, es divina. Sí, y es mucho más piola porque se crió en un barrio normal, fue a la universidad pública. El único drama con esos muñecos es que después se les empieza a salir la cabeza, o sea, se dan cuenta los pibes a la larga. Sí. A mí me gustaron unas que son la CLL. Sí, carísima la original, ¿no? Claro, tenía un montón, ¿no? Creo que tuvo una original que le regalaron y el resto eran todas truchas. Y ella ya en un momento tenía un ojo muy especializado hinchar, y te decía, qué linda, qué linda. Ya sé que no es la original. No, te rompe el corazón. Pero igual se quedaba contenta con la muñeca. Y bueno, el pelo de la Barbie ya se pone medio mocho. ¿Cómo vas a gastar tanta plata en una muñeca? El pelo es medio como una medida de calidad. Se le pone medio con frizz al toque a la Barbie trucha. Los accesorios. Se le sale la cabeza, bueno, la ropita, las cosas no encastran bien. Bueno, hay un par de detalles para pulir. Les pido por favor que los acomoden rápido. Hija mía, mi amor, vas a tener la Barbie del 11. Bueno, la inflación de noviembre se va a ubicar por encima del 2%. Esto es lo que están anticipando. Eso si no lo agarran antes Marco a los números, Marco Labaña, y hace alguna modificación, ¿no? El maestro artístico. Pero las consultoras privadas están dando cuenta de esto, ¿no? De que hubo una tensión fuerte sobre los precios en el mes de noviembre. Si noviembre te pareció fuerte, yo te digo, esperá a diciembre con la batería de aumentos que venimos anunciando, pero lo que dicen es esto, que el número en cuestión posiblemente supere los 2 puntos, como lo hicieron en septiembre y en octubre, con un índice del 2.1 y el 2.3%. Bueno, ahí depende de cuál de las consultoras, y por supuesto que también varía bastante según en dónde, ¿no? En qué lugar del país estés mirando estos números de la inflación. Pero me gusta que buscan muchas vueltas los diarios para contar, pues esto es inflación. Entonces hablan de un estancamiento en la desinflación. O un mes más en el que se interrumpe el camino de la desinflación. Claro, ¿cuántos meses hace que no tenés desinflación? Entonces tenés inflación. Exactamente, desde mayo, si no me equivoco, felicitas que no se registra un número a la baja del mes anterior, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que es admitir, como cuando hablamos de los números de la actividad económica, es admitir que el programa económicamente es un fracaso, por lo menos para las mayorías, para otros es exitoso. O de la suba de tarifas, o de cuánto gana un jubilado. Con el bono, el jubilado va a estar en 410.000, el de la mínima este mes. Con el bono de 70.000. Una miseria absoluta. Y vamos a ver lo que pasa con el presupuesto, porque Santilli, te decíamos, está de muchas reuniones con gobernadores también. Vi que se iba a reunir con el gobernador de La Pampa, había convocado también al gobernador de La Pampa. Silioto. Por supuesto que los gobernadores, todos en general, están pidiendo fondos porque a las provincias en general les debe plata, Nación, y además ha interrumpido todo lo que tiene que ver con obras, con diferentes inversiones y programas, así que están todos los gobernadores, por supuesto que todos van a querer reunirse y todos van a demandar el dinero. ¿Qué les van a pedir a cambio es el tema? Porque acá lo que está en juego es la ley de presupuesto en principio, que el gobierno la quiere aprobar, se la están pidiendo además que tenga una ley de presupuesto, porque hace 2 años que está sin ley de presupuesto, pero tuvimos el detalle. Hay algunas modificaciones, la verdad que yo no accedí al borrador con las modificaciones, incluso vi que algunos legisladores hasta ayer estaban pidiéndolo, como había quedado con las modificaciones. Pero es un presupuesto de ajuste brutal, incluso en aquellos sectores que en estos 2 años quizás fueron un poco más cuidadosos, como las asignaciones universales por hijo, que ahora las planchan directamente. Totalmente, igual creo que ahí la otra vez hablaba con Pitu Salvatierra, me decía que hay que poner atención al aumento de la tarjeta alimentar, cómo el gobierno individualizó las políticas públicas, no fortalece comedores, los vacía, pero te da más plata para la tarjeta alimentar, y cómo eso tuvo un impacto en la contención de, la dramática situación social, sobre todo en los sectores más postergados. Claro. Se redujo la liquidación de exportadores del agro, y a todo esto hubo una merma importante por el negocio que se mandaron con las retenciones, ¿no? Entonces, eso también, te quiero decir,
¿Hay plata? Para algunos hay plata. Recién hablé de la CIDE, para el sector exportador también efectivamente hay plata. Y cierro este primer panorama económico con estos datos. La gente financia facturas con tarjeta. Ayer hablábamos de la intermediación financiera, hablábamos de las familias endeudadas y este es un dato. ¿Para qué utilizás la tarjeta? Quizás en otro momento la mayoría utilizaba la tarjeta para comprar algo, qué sé yo. Una heladera. Por ejemplo, televisor, más un viaje. Querés hacer un viaje. Un lavarropa. Algo extraordinario, pero ahora es endeudarse con la tarjeta para la cuestión básica, para pagar las facturas, para pagar comida, para tarjeta, bueno, y hay otros que se endeudan para poder pagar la deuda. Así que es un panorama realmente terrible, que no es que vos manejaste mal tu plata en términos generales, ¿no? Es que, esto me parece que siempre tiene que quedar claro, este es el programa económico de Javier Milei. No, y un reflejo muy siniestro de la realidad de esta idea que decías de endeudarse para pagar deuda. No, pasa en la macro. No sale cada más. vez pasa más en la micro. Y además, las tasas en montos muy chiquitos suelen ser muy usurarias. Si no, ponete a averiguar lo que cobra un prestamista de barrio o ni siquiera un ladrón más formal. La tarjeta de crédito al mínimo. Es carísimo y son tasas que cada vez se van acumulando más. Bueno, vamos a encontrar motivos para dejar de llorar después de la tanda, seguramente. Más adelante llegará nuestro querido Atilio Borón, que se va a sumar de manera... No nos importa cómo se suma, no nos importa en qué lugar del mundo está. Hablé con él hoy temprano, le dije, ¿podés decirnos dónde estás? Me dijo, prefiero reservarlo. Ok, le dije, no te lo voy a preguntar al aire, así que lo voy a cuidar, no le voy a preguntar. Andá a saber dónde está. Desde algún lugar de la selva lacandona, dicen, ahí en el sur de México. Pero como todos los martes está aquí en Bonavita en 530. Enseguida hacemos ronda de oyentes. Veo que hay mucha gente que ha renegado igual que yo. La FIP también te pide los datos biométricos, me dice que está renegando. Oh, claro, qué complicado, ¿no? Te empezás a renegar ahí. Aparte, no sé, suponete, empezás a renegar a las 9 de la mañana. Yo no tengo ganas de verme la cara a las 9 de la mañana. Qué susto. Colgado, ahí, acérquese, aléjese, mire. No, ya está. Y qué tortura. Hay algunas aplicaciones que después te dejan la cara como foto de perfil de esa foto que sacaste todo Eso roto. Es lo más cruel. Claro, porque te pusiste a hacer el trámite cuando estabas en tu casa, en un momento que tuviste, quizás no estás en las mejores condiciones para la foto. Estás en el baño. Y te queda sí. No hagan eso, no hagan eso. No lo hagan en el baño. Te queda la foto escracha después, ¿me entendés? No lo hagan. Vamos a la tanda, ya estamos de regreso. Dale. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Atención que se vienen las últimas funciones de Inteligencia Artificial. el viernes 5 en el Pulqui Bar de Entre Ríos 484 con entradas 2x1 para todos y el sábado 6 en Tigre en asado con parqué. Viernes 5 el Pulqui, sábado 6 Tigre, asado con parqué. Es Inteligencia Artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate.
Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Ay, qué revuelo que se armó con esta aparición de Mauricio Macri presentando el libro de su padre Franco. Hay mucha gente, esto no lo puedo creer, es parte del fenómeno. Gente que se enoja porque te preguntas cómo hizo la fortuna la familia Macri, ¿no? Pero gente laburante, gente que se levanta temprano todos los días, que no alcanza la guita y que se enoja porque plantees el tema. Es parte del fenómeno. ¿Qué? Una triste realidad. En este país nadie se hace rico. Honestamente, es probable, ¿no? Permitime que te lo diga. Puede ser. En el caso de los Macri tenemos bastante de su historia. Sí. Ayer repasábamos algunos hitos, ¿no? Lo que fueron las dictaduras, lo que fue el menemismo también. Vamos a hablar de todo esto con Alejandro Gajero, que es especialista en temas de sociología económica y economía política. Su principal línea de investigación es analizar justamente las transformaciones de los grandes grupos empresariales argentinos desde la restauración democrática hasta la actualidad. Alejandro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? No, gracias por el interés, por llamar.
Bueno, si pudiéramos resumir, ¿cómo hizo su fortuna Franco Macri? ¿Es verdad que llegó siendo pobre a la Argentina o esto es parte de un mito? No, yo no diría pobre, pero no fue un empresario que llegara al país con fortuna. En realidad el padre había emigrado unos años antes y él llegó siendo joven. No era una familia, digamos, propietaria, y sí fue un empresario que hizo su fortuna a lo largo de su vida, digamos, ¿no? Claro. Entonces, yo no diría pobre, pero es diferente al caso de otros empresarios que las familias migraron al país ya siendo empresarios y teniendo capital en sus países de origen. En el caso de los Macri no fue así. Ok, lo hicieron aquí en Argentina, digamos. Sí. Fue a veces le dicen self-made man, o sea, una persona que a lo largo de su vida, bueno, construyó un pequeño imperio y empezó en la construcción con una pequeña empresa de la construcción que fue creciendo. Y luego empezó a insertarse en la actividad de la obra pública y bueno, a partir de ahí dio un primer salto, ¿no? Claro. Décadas de 40, 50. Pero yo diría como que hubo distintos hitos en la trayectoria de Franco Macri, del grupo que construyó. Él hasta la década del 70 era un empresario importante, diríamos, del sector de la construcción, pero no era una celebridad en el mundo de los negocios, ni tampoco de las personas más ricas del país. Hay un primer salto, un primer hito que él tiene, que es asociarse siendo un empresario mediano en la construcción, se asocia con la empresa del grupo Fiat. El grupo Fiat era un imperio muy importante en la Argentina industrial, tenía una empresa de la construcción, y bueno, el Grupo Macri se termina asociando como la pata local de esa empresa y conforman Impresit Sideco, que tiene una empresa importante, décadas de 60 y 70. Claro. Pero yo diría que el gran crecimiento de Macri como empresario se da en la segunda mitad de la década del 70, claro, donde pasa de ser un empresario de la construcción a tener un grupo económico bastante diversificado, y dentro de ese grupo económico, digamos, uno puede decir la gran joya fue que él llegó a controlar Fiat Argentina. O sea, de ser un socio menor de los italianos en la empresa de la construcción, cuando la empresa Fiat decide abandonar el país a fines de la década del 70, bueno, Franco Macri termina haciéndose cargo de toda la operación en Argentina con condiciones muy, muy, muy favorables y un poco aprovechando la crisis que tenía Fiat, ¿no? Claro. ¿Y cómo se endeuda? ¿Cuál es el origen de esa deuda que después Cavallo nacionaliza, entre otras deudas que había de otros empresarios, ¿no? Bueno, parte, digamos, ahí se dan, digamos, varias cuestiones. Por un lado, Fiat, muy apresurado por irse de Argentina y no tener que cerrar todas las fábricas, le ofrece condiciones especiales. Y Macri lo que hace es, en parte como condición para hacerse cargo de Fiat, adquiere una deuda. Parte la deuda que ya tenía Fiat con un montón de actores, y después se endeuda con Fiat Italia. Ajá. Y ahí está, digamos, ahí sí está muy claro la influencia de la política pública en el crecimiento del grupo, porque bueno, obviamente el grupo Macri se beneficia con lo que se conoce como la estatización de la deuda privada, que básicamente lo que implicó que los privados terminaran licuando buena parte de su deuda en dólares en el exterior y que esa deuda sea asumida por el sector público, ¿no? Eso es un elemento que en el caso de Macri fue importante. E incluso una parte de esa deuda era con el propio grupo Fiat.
Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Quiero preguntarte cuándo el Grupo Macri empieza a vincularse, decía segunda mitad de los 70, pero cuándo empieza a vincularse más estrechamente con la clase política, cuándo empieza a hacer esta simbiosis desde lo empresarial a lo político, y si es con Franco o si es ya con Mauricio. No, es con Franco muy tempranamente, porque Franco Macri era un empresario, digamos, muy pragmático. Él había salido de la construcción, pero tenía un gran pragmatismo y también tuvo la habilidad de leer un poco los cambios de ciclo en Argentina, ¿no? Digo la habilidad, eso no quiere decir algo bueno, porque vamos a ver que algunas de esas cuestiones tuvieron que ver con grandes problemas para Argentina. Pero básicamente Macri en la década del 70 toma la decisión, se da cuenta que el ciclo de ser un empresario de la construcción enfrentaba serios desafíos, y lo que hace es un plan de diversificación. Y de hecho es uno de los primeros empresarios que monta un grupo económico, una empresa holding, es decir, una empresa que tiene participaciones en otras empresas, y hace un plan para diversificarse. Y él, cuando forma la base de ese grupo económico, es muy interesante porque no convoca como gerentes, como mandos medios a gente que viene solo del mundo empresarial, sino lo que hace es reclutar con un criterio bastante político. De hecho, en ese grupo económico, buena parte de las personas que lo dirigen son o personas vinculadas al mundo, digamos, que tienen fuertes vínculos con los militares, y también incluso con el sistema político, con el peronismo. De hecho, en esa primera formación del grupo SOCMA, se llamaba la empresa, hay gente que después va a tener una carrera política muy importante, ¿no? Como Carlos Grosso, incluso Octavio Bordón, o gente que después está vinculada a la política. O sea, era una mezcla entre personas vinculadas al mundo de, si se quiere, de la derecha más rancia. Ahí hay una figura muy importante que fue dirigente del grupo, que es Sin, que tuvo un rol muy importante en la dictadura militar, pero también gente que viene de distintos lados, porque Macri siempre pensó como muy importante el vínculo con el sistema político, ¿no? Y con el Estado. Claro. Y de hecho, en esta primera expansión, digamos, yo diría que hay dos polos muy importantes. Una es lo que les comentaba de hacerse cargo de Fiat en medio de una gran crisis. En parte la crisis, una crisis provocada por la situación económica argentina, que estaba muy deteriorada, pero también por las reformas que hace la dictadura, que tienden a debilitar mucho al sector industrial. Y después otra cuestión muy importante para el grupo es empezar a participar en procesos de privatización periférica que se va dando. En el caso del Grupo Macri, ¿se acuerdan? Formó parte creó una empresa para hacerse cargo de la recolección de la basura en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Ese servicio antes lo daba el Estado de la ciudad y decide terciarizarlo. Y Macri gana la licitación con una licitación muy polémica, de hecho, con Malniva. También tiene negocios vinculados a la Ciudad de Buenos Aires con temas de estacionamiento en la ciudad y distintas cuestiones, y también con la construcción, ¿no?, en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿Qué te ocurre cuando ves, seguramente pudiste ver, Alejandro, estas últimas intervenciones de Mauricio Macri presentando el libro? Yo no leí el libro todavía, pero digo, él busca diferenciarse de su padre, ¿no? Seguramente han tenido una relación bastante traumática, pero dice, había que hacer tantos despidos, yo le dije, no podemos despedir tanta gente, o sea, como que pone la carga negativa de todo lo que tiene en su historial la familia Macri sobre la figura de su padre, y Mauricio como que no se hace cargo de nada. ¿Qué rol tuvo Mauricio, digamos, en ese pequeño imperio que pudieron conformar, o que supo conformar Franco Macri? Bueno, él, digamos, durante el periodo, digamos, de mayor crecimiento del grupo, él tuvo un rol muy marginal, porque él era muy joven. Llegó un momento, digamos, en la década del 80, donde Franco Macri se planteó el tema de la sucesión, y Mauricio en algún punto era el elegido para
para sucederlo a Franco, pero ese proceso de transferencia del mando fue muy conflictivo y terminó, bueno, con Mauricio alejándose del grupo y haciendo una carrera política. Y yo lo que he observado es que hay una gran, bueno, hay una gran incomodidad, ¿no? de Mauricio en su rol político, hablando del grupo, porque bueno, efectivamente fue un grupo que se forjó en un contexto de mucha inestabilidad, y en el crecimiento que tuvo, el Estado tuvo un rol muy importante, ¿no? Claro. Muy importante. Desde el hecho de que el grupo siempre fue un jugador muy importante en la obra pública, con todo lo que eso trae, hasta, bueno, la cuestión de ser un contratista también del Estado, pasando por haber participado en las privatizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay una tensión entre Mauricio Macri político y con una mirada más bien liberal. Sí. Pero bueno, con un pasado, con un grupo, como buena parte de los grupos locales argentinos de la década del 80, muy, muy dependiente del Estado y con una pata muy vinculada justamente a, si se quiere, lo más cuestionable del Estado, que es la corrupción, la colusión entre empresarios y Estado, etcétera, Claro. ¿no? Entonces, ahí me parece, hay algo incómodo, y también hay algo de un rol político que bueno, que tiene que lidiar con un pasado empresarial que por ahí no se ajusta a una Claro, narrativa no, más hay liberal una clásica, ¿no? contradicción, claro, hay una contradicción entre el discurso y la historia, por supuesto, de su propia familia. Alejandro, ayer hablábamos de tu tocaya mujer, de Alejandra Macri, la hija no reconocida. De hecho, Mauricio Macri la trató con desdén durante mucho tiempo, ni hablar de su padre, ¿no? Franco Macri. No sé si tenés información de qué pasó con esto, pero ella solicitaba la parte que le correspondía dentro de la herencia que incluía casi 400 empresas vinculadas al patriarca de la familia. ¿Tenés alguna información de esto? ¿Cómo terminó el caso? Creo que es muy reciente la judicialización, ¿no? Sí, yo de eso la verdad que no conozco. Sí, lo que suele pasar, cuando uno estudia grupos empresariales familiares, los conflictos, sobre todo en el proceso de sucesión, son bastante comunes. Y de hecho, dentro del propio grupo Macri, entre los 4 hijos, digamos, reconocidos de Franco, también ha habido muchos problemas, e incluso ha habido cuestiones judiciales, como en tantos otros. Yo en lo que vos comentás, la verdad que no tengo mucha información de cómo se resolvió. Alejandro, muy interesante escucharte, te vamos a llamar nuevamente, abusando de tu buena voluntad, para que nos cuentes un poco más acerca de otros grupos que construyeron poder a la sombra del Estado durante estos últimos años, últimas décadas de la Argentina, y me gustaría saber cómo les está yendo hoy con este gobierno, ¿no? Si todos están felices o si hay algún tipo de reparo, pero te llamamos nuevamente pronto. Bueno, no, gracias por la llamada. Saludos. Un abrazo, gracias. Estamos escuchando a Alejandro Gajero, que es especialista en temas de sociología económica y economía política, haciendo un pequeño repaso por esta familia que en las últimas décadas de la Argentina supo construir un cono de poder, no solamente una empresa, ¿no? Supieron amasar mucho poder, tal es así que, bueno, Mauricio Macri logró ser presidente. Totalmente, y metía ahí a otro migrante italiano vinculado a prácticas poco transparentes, como los dueños de la Fiat, ¿no? Y su vinculación con Cristiano Ratazzi. O sea que lo que pagamos entre todos fue la Fiat. Muy probablemente. Claro, ¿no? Se endeudó ahí. Un tipo que hoy en día también tiene un rol muy activo en la redacción y en la concreción del proyecto de reforma laboral que está impulsando el oficialismo.
Santa Rosa y del Leanguil también me dice que están escuchando, les mando un beso grande. Gracias, Silvio. Enseguida vamos con los oyentes. Antes nos tenemos que ir a la calle con Martín Suárez. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va, Feli? Jair, buenas tardes. Bueno, con este mediodía de sol nos vinimos para Balcarce 290, donde funcionan las oficinas centrales de la ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil. Es un organismo que tiene nada más y nada menos, Feli, en sus manos todo lo que es la seguridad aérea, tanto en el aire, digo bien, como cuando aterrizan los aviones, simplemente para que no choquen, ¿sí? Para que no ocurra una Importante, catástrofe. claro. Sí. Bueno, ¿qué pasó en los últimos días? Bueno, varios trabajadores se acogieron a los retiros voluntarios, que es una forma de despidos encubiertos que viene llevando adelante el gobierno nacional, que, bueno, es una medida que junto a los despidos directos que ocurrieron en los últimos meses, también realizados por este gobierno libertario, está poniendo en jaque a la seguridad aérea en todo el país. Desde el organismo aseguran que desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, la ANAC redujo su planta de trabajadoras y trabajadores por ahora en un 25%, despidió a 400 de un total de 1.800 laburantes. Estos son cargos que no fueron ni van a ser recuperados por otros, ¿sí? Reemplazados por otros trabajadores, lo que significa que los despidos, sumados a los retiros voluntarios y a quienes se van jubilando de a poco, provocan un vaciamiento paulatino, ¿no? de esta situación que es realmente grave, que ocurre aquí en la ANAC, cuyo objetivo del gobierno nacional, me decían sus laburantes, es despedir al 50% de todo el personal. Por este tema hablamos con Marcelo Belelli, que es el secretario general de ATE-ANAC, que brindó más detalles de la crítica situación por la que están atravesando. ANAC se vio reducida en un 25% de su personal técnico operativo, personal de años con formación aeronáutica. Eso lo que hace es tener un impacto directo en las capacidades operativas de fiscalización, supervisión, reglamentación de la actividad aérea. Esta situación de disminución de personal se dio mediante retiro voluntario, mediante despido de personal precarizado, más allá de los muchos que hemos evitado, producto de la pelea, y producto también de que ha habido bajas jubilatorias y que no han sido cubiertas. Toda esta política de vaciamiento del área operativa de ANAC lo que hace es contradecir recomendaciones internacionales, como lo hemos dicho más de una vez. La OASI, el organismo internacional que regula la actividad aérea a nivel mundial, cuestionó la falta de personal de la ANAC en las últimas auditorías, y esta política de reducción concreta lo que hace es tener menos capacidad operativa para poder controlar la actividad aérea. Y en números concretos, Marcelo, ¿cuántos trabajadores despidió el gobierno de Javier Milei? Mira, pasamos de tener 1.800 laburantes a estar rondando actualmente los 1.400 laburantes, y ellos intentan reducir el personal a 800, así que he instrumentado otras metodologías para profundizar el ajuste y el vaciamiento. Concretos los datos, ¿no? Son datos oficiales. El gobierno de Javier Milei quiere reducir en un 50% la planta de los trabajadores de la ANAC, que es el organismo que tiene en sus manos la seguridad aérea, tanto cuando vuelan los avioncitos por el aire como cuando aterrizan, para que no ocurra una catástrofe, Feli. Un gobierno realmente, si se le puede decir, criminal. Gracias, Martín. Hasta luego. Feli, hasta luego. Martín Suárez desde la calle, un minutito para llegar a la hora 13. ¿Hay oyentes? Por supuesto que hay oyentes, Feli, no sabés cómo están en el YouTube. Somos Radio AM530. Acá Horacio dice: no nos olvidemos que Assange estuvo 9 años en cana por una denuncia falsa, rectificada por la misma denunciante, pero ya lo habían encanado. Acá también mandan un abrazo grande. Buenos días, felicitas y Jair, saludos afectuosos a la radio y al chat. La AM530, la más hermosa, nos dicen desde San Fernando, provincia de Buenos Aires. Pero muchas gracias. Hola, para Bonavito, me pregunto si el allanamiento de despacho y la patada de Vichacruel será por esa senadora que juró por los 30.000 desaparecidos, nos dice Susana de Avellaneda. Gracias, Néstor, nos dice: hola chicos, bueno, me manda algo, bueno, un link, ahora lo voy a ver, es algo sobre Venezuela y la injerencia de Estados Unidos. Gracias, me complica estando al aire mirar lo que, si es un link para reproducir, no puedo directamente. Tano, Giorgio y Tuzaingó, gracias, me manda por aquí una noticia que no puedo leer. Me hizo una noticia, está sobre placa roja. Es fenomenal la noticia, te la recontra agradezco. Ahora no la puedo dar porque capaz termino en canas. Después me la mostrás. Hoy están entregando una parte del agua de Mendoza a la empresa de Estados Unidos, Solvay. Se vota en el Senado la aceptación del proyecto minero San Jorge, nos dice Fanny. También está presente Rojito, que manda un abrazo y dice: hay que elegir presidente con un programa como Gran Hermano, ya fueron los partidos. Hola, contra lo que pienso, cuando mis hijas eran chicas, los abuelos le regalaron la Barbie original. Vamos, eso
Los abuelos, ¿viste? Los abuelos. Eso es un regalo que hace un abuelo, ¿me entendés? Claro, depende también en qué etapa te toque que tus abuelos sean jubilados, ¿no? Sí. Ese es todo un tema. Ese es todo un antes tema. De que se jubilen. Bueno, dice que le regalaron la Barbie original con traje de buceo que cambiaba de color al mojarse. Wow, sí, es maravillosa. Cheto, ¿en serio? Y traía una orca, con una orca en escala en la época de Liberen a Willy. Una fortuna, solo posible para abuelos consentidores y con recursos, nos cuenta Claudio, que imagino que debe andar por ahí la muñeca todavía. Me encanta, esa es una de colección, ahora la podés revender, sí, y capaz que te llevas unos pesos también. Mirá, Damián dice, hola, felicita, les mandamos fuerza de los costeros, soy del Partido de la Costa, Argentina, los esperamos que vengan, soy discapacitado de San Clemente del Tuyú y mi esposa es jubilado, ella y yo los vemos siempre. Les mandamos un beso grande. ¿Vamos? Qué lindo. Nos vamos y si no, y si no lleguemos se dan un paseo por nosotros, sí, por favor. Por favor, mójense las patas. Las ganas de ir. Hola, están contando mi vida el fin de semana, me dice Daniel. Cambié el teléfono. Necesité 800 intentos para finalmente poder validar mi identidad en la aplicación del Banco Nación. Fue realmente tremendo. Qué manera de sufrir, Daniel. Pero bueno, vos lo lograste. Yo ayer renegué y no lo logré finalmente. Hoy no lo intenté. Dije, prueba no superada. No quiero hoy intentar nuevamente esto. Ya veré cómo lo soluciono. Hola chicos, hola querida radio, compren juguetes a las artesanas, nos dicen bien, acá, es verdad, sí, estimulamos eso y hay ferias muy lindas. Marzo dice, desinflación es baja de precios, lo que supuestamente hay en estos tiempos es reducción del ritmo inflacionario, eso dice el gobierno. A 120 años de su nacimiento, homenaje a Osvaldo Pugliese, me cuenta un oyente, Daniel Fiorentino, Orquesta Ruggiero Targo, Guillermo Fernández, martes 2, hoy, en Scalabrini y Corrientes a las 5 de la tarde, ¿sí? Yo me siento un laburante, soy humildemente un trabajador de la música popular. Bueno, una cita tiene la gráfica que me manda Emilio de Parque Chacabuco. Muchísimas gracias, Emilio. Hola, compañeros, disculpa si llegó tarde y ya lo comentaron. He escuchado que hubo novedades en el caso Andis. Puede ser, abrazo grande, nos manda Jorge Carlotti. Ay, pero te la vamos a contar en la siguiente hora, claro, porque por primera vez uno declaró. No. Qué raro que no salió en todos los diarios esto, ¿no? ¿Cómo? Pero ¿no está admitió, no lo busque que no está, admitió que la metodología con la que contactaban a los proveedores, acordaban precios y demás, se dijo, yo no sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, a mí me mandaba fulano a hacer todo esto, ahora lo vamos a repasar. Todo un truchaje. Por lo que yo sé, Macri tenía una importante deuda que le fue condonada por la dictadura, estoy equivocado, nos dice Horacio, no, ya seguramente escuchaste, Horacio, porque lo hablamos también en la entrevista de recién. ¿Qué hay de cierto que pertenecía a la mafia de Italia? Nos preguntan Carlos y Graciela, que nos están escuchando desde Sierra de la Ventana. Mirá cuántos lugares hermosos. Damián dice, fuerza, felicita y a tu compañero, sigan haciendo periodismo, adelante con la verdad, diciendo lo que nadie puede, nos tienen que sacar adelante, fuerzas, Yair, y felicitas. Feli Yair, no van a comentar nada de que pertenecen a la mafia italiana, sí. Drangheta Estela, del corazón de la ciudad. Muchísimas gracias, Estela. La Drangheta, ¿no? La famosa mafia del sur italiano. Para ver cómo se llama. Drangheta. Hola, Feli, Yair, equipazo. Los bancos te la complican con los datos biométricos para que no puedas sacar tu plata, nos dice Fernando de Quilmes. Gracias, Augusto. Hay un montón de mensajes. Gracias a todos por estar aquí. Solidaridad con Venezuela agredida. Si Estados Unidos pone un pie en Venezuela, ya nos vamos, pisa toda América Latina fuera yanquis. Y un último que nos preguntaba por la condena penal de... Ay, te pido mil disculpas, no me deja el nombre, pero me pedía una pregunta al especialista que teníamos en línea, sí. Y llegamos un poco tarde. ¿Querés uno más? Cerramos. No, desde acá mandan un abrazo grande y dicen tremendo armado mediático contra el Chiqui Tapia. Es Walter el que lo señala. Sí, está en todos lados, ¿no? No vas a ver de un despido en tapa en La Nación, pero lo del Chiqui Tapia lo tienen constante. Sí. Bueno, después vamos a repasar algunos temitas más. No lo quiero hacer esperar al maestro Astilio. Nos vamos rápido a la tanda y ya estamos con Atilio Borón. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Nicolás Márcico está en AM530. Horacio Lutzky, que es abogado, el autor de Yossi, el espía arrepentido, que por supuesto es uno de los hombres que más ha investigado la causa AMIA en nuestro país. Y en ese contexto aparece el escándalo de Landis, un nombre que está en el centro de este entramado. Miguel Calvete, el día del atentado a la AMIA, se encontraba reunido con carapintadas a 250 metros de la Mutual Judía. A las 7, un buen comienzo en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. Trece 9 minutos. ¿Cómo le va a usted, señora Tilio Borón? Muy bien, acá andamos. Buenos días, buen mediodía, ¿cómo estás? Buen mediodía. Voy a terminar pensando que estás esquivando mis mates, pero bueno, no, como yo te creo todo lo que me decís, no le voy a creer a Yair, que dice no viene porque le convidás mate Por cuando supuesto. viene. No. Lo que pasa es que es muy difícil salir de la selva, llegar hasta el centro. Obvio, entonces... no, dijimos que no te íbamos a preguntar dónde estás, ya dijimos que íbamos a mantener el silencio al respecto. ¿Cómo estás, querido? Claro. ¿Bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. Ahí, bueno, así abrumado con todas las noticias internacionales y las nacionales, por supuesto. Así que no sé, ¿por dónde empezamos? ¿Por lo de Honduras? ¿Les interesa, te parece? Todo nos Algo interesa. de... ¿Cómo puede ser que en Honduras, recién repasábamos con Jair, cómo puede ser que todavía no sepan quién ganó las elecciones? ¿Atilio? No, y no se va a saber hasta un buen rato más, ¿no? Cuando digo un buen rato más, digo probablemente varias semanas más, porque van a tener que recontar uno por uno todos los votos.
porque ha habido un problema. En realidad, ahí yo les pedí que pusieran ese informe, ¿verdad?, del diario La Prensa, de allá de Tegucigalpa, que dice que el sistema, ¿verdad?, se cayó desde ayer a la mañana. 11:52 fue el último recuento, y no ha habido más recuento de votos hasta ahora. O sea, se ha contado un poquito más que la mitad de los votos que fueron emitidos, 57%, y hay una situación de empate muy ajustada entre Asfura, Tito Asfura, que es el candidato del Partido Nacional que apoyó Trump pidió el voto para Asfura, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ¿verdad? La diferencia entre ellos es de 515 votos. Creo que un recuento parcial que un poco después, claro, creo que llegó a ser un 1.500, 2.000, me parece que algo así decía Jair, puede ser el dato ultimísimo. No hay nada más que eso. Entonces, cuando vos tenés que hay 1,5 millones de votos dando vuelta, y de los cuales la diferencia son 500 o 2.000 o 2.000, evidentemente se va a ir a un conteo que está contemplado. La ley en Honduras autoriza a que el Consejo Nacional Electoral se tome hasta un mes para hacer el recuento voto por voto. O sea que no hay muchas esperanzas de que tengamos un ganador. Trump quería que hubiera ganado Asfura ayer, y que antes de ayer, y que ya hubiera sido consagrado ganador. No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Inclusive las proyecciones de algunas encuestadoras dan como probable ganador a Nasralla, del Partido Liberal, no por una diferencia muy grande, pero sí una diferencia de 1,5 puntos, 2 puntos, una vez que se terminen de computar todos los votos. Pero como les dije recién, la última noticia del diario La Prensa de allá de Tegucigalpa, dice que no sigue el conteo de los votos. Y ahí es donde apareció Rixi Moncada, ¿no es cierto?, la candidata del oficialismo, que salió tercera, pero ella dice, no reconoce la victoria de ninguno de los otros dos candidatos, porque ha habido un problema muy serio con las urnas estas electrónicas, en donde hubo un porcentaje bastante grande de esas urnas que no funcionaron misteriosamente. ¿Y qué pasó? Cuando se contaron los votos de las urnas en donde no funcionó el sistema de biométrico de reconocimiento del votante, el promedio de votos que sacó ahí el Partido Nacional estaba muy por encima de la media que tenían las urnas en las cuales sí había funcionado el sistema electrónico, biométrico electrónico. Entonces ella dice, hay en algunos casos diferencias de 100, 150, 200 votos por encima de lo que demuestran todas las otras urnas. Claramente esto habla de que ha habido un manoseo del sistema, de la informática, y que hay un montón de urnas. Se calculan que son urnas que pueden llegar a tener hasta 500,000 de votos provenientes de actas sin el test biométrico, y con lo cual va a haber que contarlo uno por uno, y ahí sabremos el resultado, pero no va a ser ni hoy ni mañana, ¿no? Qué difícil. Atilio, ¿qué salida le ves a esto? Digo, porque el escrutinio provisorio se podría demorar un mes, porque hay acusaciones cruzadas, porque la diferencia es muy fina, porque está jugando Estados Unidos. Incluso un comunicado, si no me equivoco, de la Cancillería rusa pidiendo que se vele por la transparencia del proceso, también un poco para contrarrestar la intervención estadounidense. ¿Qué futuro le ves y qué puede pasar en este mes de tanta incertidumbre? Mira, lo que muchos temían era que ante una situación como esta hubiera estallidos de violencia, manifestaciones a favor de uno u otro candidato. En Tegucigalpa o en San Pedro Sula no hubo nada de eso hasta ahora. De todas maneras, vuelvo a repetir, me parece que no hay muchas esperanzas de que en los próximos días esto se resuelva. Creo yo que va a tomar por lo menos una semana trabajando intensamente, y se va a disputar voto a voto. Ahora, no creo que modifique, y esta es la mala noticia, no creo que modifique demasiado, ¿no es cierto?, el resultado
para la candidata Rixi Moncada del Partido Libre, la Libertad y Fundación. Desgraciadamente, me parece que por más que se haga el recuento, no creo que ella pueda remontar esa gran diferencia. Pero bueno, la verdad, estamos ante un panorama muy complejo en donde no va a ser fácil realmente hacer ese recuento y ver si ella puede remontar la diferencia muy grande que le sacaron los otros dos. Atilio, y decime, ¿cómo, te interrumpo ahí porque me interesa saber. No, por favor. ¿Cómo se explica que un gobierno relativamente ordenado, relativamente exitoso, con una continuidad histórica, digo, Mel Zelaya, Xiomara Castro, ahora Rixi Moncada, y con una economía relativamente ordenada, saque apenas unos guarismos cercanos al 20-25? ¿Qué factores sociológicos, políticos, geopolíticos entendés? Porque tampoco creo que hay que sobrevalorar la voz de Trump, ¿no? No es que Trump dice voten a y la gente va y vota. Que fue una intervención muy parecida a la de acá, ¿no? Además. Sí. No, incluso te digo más amenazante todavía. Felicito. ¿Por qué? Porque hay un tema que hay que tener en cuenta. Honduras es un país que expulsa población y hay 1.800.000 hondureños viviendo en los Estados Unidos, algunos de ellos ilegales, otros residentes legales. Esto significa, ¿verdad?, que es un país que de alguna manera vive de las remesas de los inmigrantes. Por ejemplo, casi el 28% del Producto Bruto de Honduras se explica por el ingreso de las remesas al país. Este ingreso es tan importante que es lo mismo prácticamente que el monto de las exportaciones hondureñas. Claro, o sea, entonces, esto que es muy significativo, porque eso quiere decir de que, bueno, una amenaza del capanga, Donald Trump, diciendo quiero que gane Asfura, etcétera, bueno, alguna gente lo va a pensar. Dice, che, a ver si este tipo nos corta las remesas, por ejemplo, cortar las remesas o hacer lo que se hizo, por ejemplo, en Cuba. Cuba en un momento determinado se abrió la posibilidad de las remesas y eso significó una vitalización muy importante de la economía cubana. De repente Trump las cortó, el mismo Biden empezó a recortarlas y Trump las cortó más, y esto produciría un efecto catastrófico en la economía hondureña. O sea, no podemos subestimar ese factor muy, muy importante. Por otra parte, digamos, es un país en donde a lo largo de todo el siglo XX y hasta la llegada de Xiomara Castro vivió con un régimen bipartidario, el Partido Nacional y el Partido Liberal. O sea, hay también una inercia del votante en Honduras que de alguna manera los empuja a los dos grandes partidos históricos. Y por otra parte hay que tener en cuenta de que en Honduras la participación en estas elecciones fue del 43% del censo electoral. Esto quiere decir de que menos de la mitad fue a votar. Ojo, en Honduras hay una peculiaridad: el voto es obligatorio, pero no hay sanción si no se vota. O sea, es una especie de interpelación moral a la ciudadanía diciéndole, mire, ustedes tienen la obligación de votar, pero si no votás no pasa nada. Bueno, un poco en la Argentina no es muy diferente porque hay una multa irrisoria que no se cobra, etcétera. Pero bueno, el dato de que haya sido apenas 43% es otra cosa que me parece que hay que tener en cuenta para entender lo ocurrido. Y luego, bueno, hay otras cosas. Me parece que en general no se tomaron los recaudos suficientes para evitar la trampa esta informática. Se subestimó un poco el papel de Trump y su intromisión. En general la gente del Libre decía, no, a la gente no le va a hacer caso. Bueno, alguna gente sí le hizo caso, ¿cierto? Seguramente. Y además hay una cosa muy interesante. Yo estuve hace un poquito más de un año allá, y uno de los negocios que se veían con más frecuencia en las calles, sobre todo céntricas de Tegucigalpa, era agencias del manejo de remesas. O sea, el tema de las remesas es un tema muy, muy importante. Claro. Las calles y la oficina, su remesa acá, tal comisión, etcétera. Entonces, ojo con todo eso,
crea un clima en donde de repente mucha gente se puede haber asustado, más allá de los errores que pueden haber cometido, digamos, el comando de campaña de Libre, ¿no es cierto? Claro, ¿Qué parece? claro. Atilio, te pusiste la gorrita de Venezuela. Sí, me puse la gorra de Venezuela a propósito, porque creo que lo que están haciendo contra Venezuela es una canallada absolutamente imperdonable. Además que, por suerte, ya está empezando a revertir dentro de Estados Unidos, se está armando una discusión muy seria, porque ha habido algunos representantes del Partido Demócrata en el Congreso que han dicho, sí, los estatutos y el manual de procedimiento del Pentágono dice que cuando se ataca una embarcación o lo que sea, y hay náufragos, a los náufragos hay que rescatarlos, ponerlos presos, someterlos, etcétera. Y acá ustedes lo que hicieron fue liquidaron a todos. Claro. Y ya hay procesos que en marcha que aparentemente van a hacer una acusación contra Hexet, el secretario de Defensa o de Guerra, ahora como se llama esa agencia, ¿verdad?, por asesinato extrajudicial. Digo, está muy complicada la cosa, hay un tironeo, se le dio a Nicolás Maduro una especie de ultimátum, andate, te damos Maduro salió bailando, no sé si vieron. Sí, lo vimos. En una fiesta popular, realmente... Pero nuestro presidente salió a jugar fuerte, viste que pidieron la detención de Maduro. Tiembla Maduro. Sí, absolutamente. Es el lamebotas mayor del imperio, digamos, es realmente lo de nuestro presidente. Es totalmente, digo, la Argentina tiene sus defectos, como todos los países, pero no merecíamos un mamarracho como este, ¿verdad?, que salga a exigirle él a la Corte Penal Internacional que ordenen la inmediata captura de Maduro. O sea, ni sabe cómo funciona el sistema. No es que la Corte Penal Internacional te manda un destacamento que entra de prepo a Venezuela, busca a Maduro y se lo lleva. Esto no lo hacen con nadie. Es una cuestión que funciona de otra manera. Pero además, este personaje, evidentemente, ahí responde a lo que le dicen en Estados Unidos, danos una manito. Ojalá que no pidan fuerzas Eso parece, armadas. ¿no? Que alguien le pidió esa denuncia. Le pidió, sí. sí. Pero además fue una semana fatídica porque en ese mismo momento Argentina fue uno de los únicos 3 países que en Naciones Unidas votó en contra de una resolución condenando las torturas y el trato inhumano. Votaron en contra de esa resolución Estados Unidos, Israel, previsiblemente estos 2 casos, y Argentina, rompiendo todas las alianzas, ¿verdad?, que sucesivos gobiernos argentinos habían construido a lo largo de mucho tiempo en relación al tema Malvinas, sí, etcétera. Y este personaje se ha puesto a ser simplemente un corre-ve y dile de Estados Unidos y de Israel. Estados Unidos, ¿verdad?, que ha sido el mayor terrorista del planeta. Es decir, no hubo nunca atentados terroristas tan fenomenales como las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Y Netanyahu, que es un infanticida, es un genocida, está también bajo pedido de arresto por la Corte Penal Internacional. Por supuesto, de eso Milei no habla, ¿verdad? Y yo creo que no habla porque evidentemente no tiene absolutamente nada que decir. Pero bueno, un papelón en la escena internacional, y que habla, digamos, además del increíble grado de improvisación, de amateurismo. Tenemos una cancillería de aficionados que no entienden absolutamente nada, que creen que volver a reeditar las relaciones carnales como hubo durante los años de Menem nos van a traer así, bendiciones y inversiones y apoyos de todo tipo, cuando nada de eso ocurrió en el pasado y no volverá a ocurrir, claramente. Entonces estamos ahí en una situación, te digo, muy, muy complicada nosotros en ese sentido. Y yo por eso salió una notita hoy en Página, ¿no es cierto?, en donde termino con una referencia a una conocida frase que se le atribuye a Henry Kissinger, ¿no es cierto?, que decía, ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal. Claro. Y yo creo que nosotros estamos en eso, necesitamos más fatalidades. Felicita a Jair, la verdad que no, pero tenemos un gobierno que las busca, ¿no? Sí. Atilio, no sé con qué tema querías cerrar vos, pero me parece que podemos pasar por Chile, ¿no? Sí, me parece importante. Falta poquito, ¿no? ¿Qué pasa con esa campaña, Atilio? ¿Hay margen para el milagro?
Bueno, no, yo la verdad que no creo en milagros, ¿no? Y mucho menos en política. Yo creo que la situación ahí no, es muy, muy difícil para Janet Jara. Hay un cambio en la sociedad chilena muy grande, como lo hay en la sociedad argentina. Creo que hay una tarea en la cual los cientistas sociales estamos en mora, que no hemos puesto sobre el tapete las transformaciones en la sensibilidad, el sentido común de nuestras sociedades, que han sido trabajadas cuidadosamente por los ideólogos del neoliberalismo, por la derecha, por los Estados Unidos, el manejo de los medios de comunicación de masas, de las redes sociales, que han logrado exitosamente criminalizar a algunos actores o algunos movimientos. Digo, votar a una comunista en Chile, imaginémonos acá en la Argentina, ¿no es cierto? Tropezaría con un cúmulo de prejuicios y de obstáculos fenomenales. Entonces yo creo que Janet Jara la tiene muy, 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 pero muy complicado. Sería realmente un milagro político y así lo reconocería al día siguiente. Yo no creo en milagros, pero se produjeron. Lo Sí. veo muy difícil. Cast está realmente montado sobre una estructura de apoyo social muy fuerte. Hay 3 corrientes dentro del pinochetismo. Él encarna una de ellas, pero las otras 2, ante la opción de que sea una comunista, van a votar por Cast. Ahora, hay una pequeña incógnita, es los votos que sacó Parisi, Franco Parisi, que simplemente un personaje que se mueve por las redes sociales y nada más, sacó un sorprendente casi 20% de los votos. Ojo, ¿a dónde van a ir esos votos? Bueno, algunos amigos míos en Chile, esperanzados en un vuelco histórico, dicen, mira, aparte de esos votos son de gente que no quiere saber nada con la política, etcétera, pero que odian más al pinochetismo que lo que pueden odiar al comunismo. Claro. Así que en una de esas la votan a Janet Jara, pero lo veo muy, muy difícil, realmente. Ojalá que me equivoque, ¿verdad? Bueno, y después seguimos con el tema del genocidio en Gaza y la expansión tremenda. Ya ahora el genocidio entra también al Líbano, se meten con el Líbano, están entrando en Cisjordania. Todo esto ante el derrumbe, hay que volver a marcar, ante el derrumbe del orden legal internacional. Se acabó eso. Por eso en cualquier momento, cualquier otro actor poderoso del sistema internacional puede hacer lo que quiera, como hace Estados Unidos, porque sabe que todo hay vale. consecuencias, claro. Bueno, no sé, que tiene que ser poderoso, claro, bien lo aclaraste, porque me parece que es un juego de pesados, ¿no? Estados Unidos es Estados Unidos, obviamente. Claro, pero hay algunos pesados chicos. Por ejemplo, suponete que Kim Jong-un de Corea del Norte de repente se levante un día atravesado y diga, mira, estoy harto ya con los de Corea del Sur, que nos toman el pelo, etcétera, pum, disparo, digo, ¿qué haces? Obviamente ahí habría todo Occidente, el Occidente es absolutamente hipócrita, ¿no es cierto?, que está sosteniendo la guerra de Ucrania, ¿no es cierto? Leí hoy un informe, una entrevista de un oficial del Servicio de Inteligencia de la Marina de Estados Unidos, el tipo retirado ya, ahora está en algunos programas de televisión, se llama Scott Ritter, por ahí, ¿no? Es R-I-T-T-E-R. Bueno, Ritter, un tipo que conoce mucho eso, es inspector de Naciones Unidas, dice, realmente están desangrando a Ucrania, esa guerra ya se perdió, lo único que queda es firmar el armisticio final y a otra cosa, ¿verdad? Pero dice, continúa porque es un gran negocio y además continúa porque no hay gobierno más corrupto en Europa que el gobierno de Ucrania. Mira. Y eso lo sabe la gran industria militar y el complejo militar industrial, y por eso siguen alimentando una guerra que ya está perdida, y cuanto más dure la guerra, más grande va a ser la pérdida territorial que va a sufrir Ucrania. Entonces, en este escenario, y acá retomo lo de Venezuela, ojo Trump, porque meterse en una guerra en Venezuela, es decir, una cosa es decir, vamos a bombardear la refinería El Palito, por ejemplo, que es la refinería más grande que tiene Venezuela, de petróleo, ¿verdad? O vamos a bombardear la gran represa del Guri. Bueno, muy bien, pero
Pero, ¿y después qué hacen? Tienen que entrar a apoderarse del petróleo, tienen que entrar a buscarlo a Maduro. Y ahí, digamos, la situación, la experiencia histórica demuestra que Estados Unidos ha fracasado 1 y 20 veces, porque aún, por ejemplo, en una ciudad pequeña, comparativamente hablando, como Ciudad de Panamá, necesitaron mandar 26.000 marines para capturar a Noriega, que estuvieron, digamos, durante más de una semana peleando con gente que tenía palos y piedras, nada más. Entonces imaginemos, ¿no?, con Venezuela, que es un país de 30 millones de habitantes, un territorio muy grande, ¿cómo van a hacer? Se van a meter ahí, y si hay una población que está armada hasta los dientes, dispuesta a defender su territorio, inclusive gente que no es chavista, pero que ha salido, a mí me sorprendió ver, salido abiertamente a decir: Chávez o a Maduro no lo queremos elecciones, vamos a sacar una nueva legislación, pero no vamos a tolerar que vengan los gringos a mandarnos acá en Venezuela. Entonces, digo, está ahí Trump atrapado en todo esto, porque además el hombre está, como dicen algunos, muy acosado por el hecho de que se ha ganado la fama de ser un chicken, como se dice en los Estados Unidos, sí, o sea, alguien que a último momento afloja y concede, ¿no es cierto? Concedió en Ucrania, concedió en Gaza con Israel, está concediendo con todos, ¿no es cierto? Y de repente algunos dicen, bueno, por ahí se tienta y demuestra que es un machote metiéndose en Venezuela. Pero ojalá que no, ojalá que no, Atilio. Atilio, escuchame una cosa, estamos ahí por ir a la tanda, pero acá tenés un montón de mensajes de los oyentes que te adoran, como siempre, que te dejan besos, saludos. Uno de ellos, uno solo te voy a leer porque no llegamos, dice: tenemos 2027 con Milei, también está ganando la derecha en Latinoamérica, la patria desunida. Bueno, así como que es un momento en el que parece que impera la desesperanza. ¿Tenés alguna fórmula, algún mensaje como para que podamos cerrar? No sé, no te digo contento, optimista, pero... Es difícil, le está pidiendo algo difícil. Es difícil. El maestro nos sorprende. No tengo duda. Si el campo opositor a Milei se organiza seriamente, hay chance. Milei, ojo que Milei puede estar en Cana dentro de 1 año y medio, lo pueden llamar. Bueno, tiene un cliente en el distrito sur de Manhattan por estafa de la CryptoGate. Y a Estados Unidos hay una cosa que le gusta, es meter en cana a presidentes ajenos. Lo hicieron con Noriega de Panamá, lo hicieron con el expresidente Juan Orlando Hernández de Honduras, ¿no es cierto?, que lo enviaron por narcotraficante, lo pusieron preso, ¿verdad? Y ahora, curiosamente, Trump está queriendo combatir al narcotráfico, pero está dispuesto a indultar a Juan Orlando Hernández, que tiene una condena de 45 años por narcotraficante en Estados Unidos, y el hermanito tiene pena eterna, ¿cómo se llama? Perpetua. Perpetua más 30 años le dieron, perpetua más 30 años, claro, por narcotraficante. Y ahora Trump quiere vender la idea de que va a combatir el narcotráfico hundiendo lanchitas y proponiendo nada menos que el indulto de Hernández. O sea, el desbarajuste que hay dentro de Estados Unidos, felicita Jair, es algo fenomenal, nunca visto, por lo menos desde después de la guerra civil a mediados del siglo pasado. El caos, del 1865, el caos de la administración es fenomenal. Me preocupa porque de repente en medio de ese caos algún estúpido lo convence al presidente: no tenemos que ir con todo a Venezuela, pero hagamos una fuerza multilateral. Vamos con combatientes argentinos, chilenos, peruanos, Ecuador, para que no crean que es una operación del imperialismo, sino que del sistema americano y de la OEA. Ojalá que no ocurra eso y que nosotros reaccionemos, porque para ganar en el 27 tenemos que salir de esta dormidera en la cual estamos instalados. Absolutamente. Atilio, querido, te mandamos un abrazo grande. Gracias por estar hoy. Para mí un placer estar siempre en tu programa. Chau, chau. Hasta luego, el gran Atilio Borón. Aparte hay muchos que solo vienen los martes para buscarlo a Atilio. Todos, te digo yo. La mayoría. Yo entre otros, por lo que te lo diga así. Excepción de mi mamá, para no lo hablé con ella, capaz que me estoy equivocando. Yo también, Bonavita, perdón. Vos también, vos solo venís por Atilio. Los otros días cumplo, pero el martes me siento a escuchar. Vamos a la tanda, ya estamos de regreso, quédate. AM530, 20 años
Se cumplen 20 años de la creación de esta radio, que fue algo muy sacrificado también para las madres para conseguir esta radio. Eve siempre la elogiaba, estábamos muy contentas y queremos que siga siendo nuestra, que no nos la saquen como nos sacaron la universidad. Muchas gracias a todos los que trabajan en la radio, todos buenos compañeros. Un abrazo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas, con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Patria Mama, vitrales y esculturas de Héctor Chianetta, con prefacio del Papa Francisco. Un libro a todo color y de gran formato, con cientos de reproducciones que nos muestran vitrales y esculturas que expresan la comunión de la luz con la Madre Tierra. El vidrio y la arcilla, jugando con el agua y el fuego, exponen una apasionada cosmogonía sobre lo político y lo espiritual del gran artista argentino Héctor Chianetta, a la memoria de Rodolfo Kusch. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Somos campesinos de la raza del troqué, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca mentimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Queremos
Queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Alieris de Charlie, le robamos melodías a él. Tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz. Siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la perla del 11 compusiste la balsa, después de la cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Hola, buen día. Para el programa de Felicita, soy Rubén de Caballito. Por ahí yo no escucho todos los días el programa, pero estoy notando que no hacen mucha mención del aumento que hubo en los combustibles en noviembre, que fue de un 10% según el cálculo que hice. Pero se habla muy poco de eso. Bueno, no estás escuchando. Y habría que decirlo porque eso influye muchísimo en los costos de las empresas. Y de los particulares también. Bueno, era eso. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Sí, hablamos seguido de eso. De hecho, a veces nos sentimos culpables por tirar solo malas noticias. Te recomiendo que escuches porque te queremos todos los días acá, Rubén. Todos los días te queremos en el programa. Feli, la tarjeta es deuda el día de corte, no en el momento que la usás. Si la usás el día de corte, sí, es una deuda que tenés al día siguiente o cuando te vence. Pero además la tenés que usar, porque si no, las promos que te dan en el lugar donde compras, yo tengo Banco Nación, digo 30% sobre la compra con un máximo de 12 lucas. No te la dan si pagás con la débito. Claro. Estoy cansado de decírselo y siguen ustedes con el se endeuda. Hay gente que sí se endeuda, ¿viste? Porque no tiene. Bueno, después pagás la deuda, pero te endeudás. Yo lo hacía en los 80. Esperaba el día de corte y al día siguiente del día de corte sacaba efectivo del banco. Y no pagaba intereses por ese efectivo porque cuando llegaba el vencimiento lo pagaba. Así es el juego de la tarjeta de crédito. Hay que aprender a usarla. Un tipo muy prolijo, sí, pero el tema es cuando no tenés plata para pagarla. Ahí se te terminan los números. Con plata para pagarla está todo bien. El gran problema que estamos teniendo en este momento es que muchos no pueden pagarla. Con guita cualquiera es vivo, decía Julio Sosa en el tango. Muchísimas gracias. Estamos en el 1132000530. Hola, Feli. Equipo, es muy triste lo que está pasando y el peligro de avance de la derecha nuestra querida América. Lamentablemente los presidentes que fueron presos, la mayoría son populares y las causas inventadas. Mientras Trump está en la presidencia, Milei no corre riesgo. Bueno, gracias. Mensaje mucho más largo. 11 años le dieron al profe, Feli, no lo comentamos en Perú. 11 años de condena, una 11 vergüenza. 11 años le dieron, mirá vos. Hola, chicos. Tienen información del buque de guerra argentino que se encuentra junto a buques yanquis frente a las costas de Venezuela. Norberto nos pregunta esto desde el Calafate. Es un portaaviones que está ahí hace bastante tiempo. Lo que me decían es que en algún momento ese portaaviones tiene que volver a recalar en Estados Unidos para cargarse de pertrechos, para una actualización logística, pero por ahora está frente a las costas de Venezuela. Hola, Félix Yair, equipo, pasó a saludar. Hoy me tocó estar afuera sin poder escribirles, pero siempre los escucho. Abrazos, nos dice Mario de Mataderos. Gracias, Mario. Ojalá no hagan tanto silencio los presidentes de Brasil, Uruguay y Chile ante la amenaza de Estados Unidos a Venezuela, pero bueno, está de moda pedirle a CFK y a los dirigentes peronistas que hablen de Venezuela, dice Guga, y Vicente dice, si no aparece una oposición real, esta configuración internacional, corremos el riesgo de que Milei gobierne 6 años más, pensar que salió de los estudios televisivos de la capital federal. Damnificados del incendio de Puyén, estamos desde ayer esperando que nos reciban en Casa de Gobierno de Chubut
y todavía no nos atienden, nos cuentan por aquí. Ya compramos ropa usada hace décadas, me dice Paula, que comentó esto más temprano. Atilio, convidalo con un vino, no le des mate hasta ahora, me dice. Bueno, ¿Qué es este mensaje? ¿Qué es esto? Yo estoy con ese, antes que tomar un mate con coco, dame un tinto. Bueno, muy bien. Oscar de Ramos, mi abuelo paterno que llegó de Italia en el año 30, me contaba que a principios del 60-62 más o menos llegó un contingente de la zona más pesada del sur y en esos años también llegó el padre de Mauricio. Uno más. Acá te dicen felicitas. Acá le podemos hacer juicio político a Milei, a Pato y a Toto y a toda esa runfla, como diría Víctor Hugo Morales. Es Emi el que agrega esto. Veníamos hablando, Jair lo viene planteando fuera de aire cuando decimos ¿qué está pasando? Y dice, fíjense lo que está pasando con la privatización de los trenes, uno de los temas más acallados porque no se ve mucho publicado al respecto, no es parte de la agenda, digamos, ¿no? Hay sectores claves de la logística nacional que están iniciando una etapa de privatización. Sabemos lo que esto significa, ¿no? La privatización de los trenes, y queremos saber qué está sucediendo, y por eso lo tenemos en línea Facundo Frey, que es licenciado ferroviario, que es miembro del equipo de transporte de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral. ¿Cómo está, Facundo? Gracias por recibirnos, te saludamos. Felicitas. Y Jair. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Gracias por el contacto. Felicitas. ¿Qué tal, Jair? ¿Qué está pasando? Contanos un poco, cuando hablamos de privatización ferroviaria, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué servicio? Mira, desde el equipo de transporte de la Fundación estamos laburando hace unos meses este informe que salió esta semana, se está presentando hoy mismo, donde tratamos de poner un poquito en perspectiva qué significa la privatización y qué es lo que se está privatizando. Los ferrocarriles suelen tener un peso importante en la sociedad, digamos, por lo menos un peso emotivo importante, pero muchas veces no sabemos cómo está constituido el sistema, qué partes tiene el sistema, etc. En el informe tratamos de hacer una radiografía clara de lo que está pasando, de cuáles son las empresas que actúan en el sistema. Pensemos que venimos de una estatización parcial, de un proceso donde el Estado fue adquiriendo y sumando capacidades, creando empresas públicas, capacitando personal. Ahí tenemos Trenes Argentinos Operaciones, que es la que el público del AMBA conoce porque es la que ofrece la mayoría de los servicios del área metropolitana de pasajeros. Tenemos Trenes Argentinos Carga, que tomó la red que los concesionarios originarios de los 90 abandonaron prácticamente, y todavía tenemos ciertos actores privados que sobreviven a ese proceso privatizador de los 90, pero con unas características bastante distintas a las originales, ¿no? Si en los 90 habían recibido una red consolidada, hoy tienen una red que sigue siendo del Estado, pero está concesionada al privado, bastante más deficiente. Bien. Sobre eso se suma el nuevo proceso privatizador que propone este gobierno, parte de la ley, dentro del listado de empresas a privatizar de la ley Bases, sin atenuantes, sin ningún tipo de, como algunas otras empresas públicas que se habla de participación privada en una empresa pública o de cierta restricción de la privatización. Las empresas ferroviarias están puestas en la ley Bases como una privatización completa. De hecho, se plantea que para Trenes Argentinos Carga, que tiene una red de las más importantes, conecta Buenos Aires con Cuyo, con la Mesopotamia y con todo el norte grande, se plantea una privatización total donde hasta los vagones y las locomotoras sean vendidos. Claro. Y Trenes Argentinos Operaciones, que hoy es responsable de transportar buena parte de los usuarios que se mueven en el área metropolitana, también está pensada como una privatización total, aunque de esa tenemos muchos menos datos. Está muy bien esta diferenciación, ¿no? Lo que es concesionar o privatizar un servicio, y esto que vos nos estás contando, que es vender todo, hasta los vagones. Exacto. En el informe que titulamos Trenes Argentinos hoy, entre el ajuste y la puesta a punto para la privatización, hacemos un balance entre lo que dice el gobierno, cuál es su objetivo. El gobierno nunca planteó
una medida de eficiencia a la hora de privatizar. Digo, en los 90 quizás hubo algún cierto discurso de, bueno, el Estado está gastando y ahora deberíamos dejar de gastar. Acá no está ni siquiera explicitado ese fin, simplemente se dice que el Estado no tiene que operar porque el Estado se tiene que correr de todos los servicios, y cuando vemos que la experiencia internacional está lejos de decir eso. Es muy difícil, por ejemplo, pensar un servicio metropolitano de pasajeros solo pensando en el AMBA. Ahora podemos pensar un poquito más en el resto del país y hablar un poquito de lo que es la red. Es muy difícil pensar un servicio metropolitano sin algún tipo de subsidio. Se piensa acá, se piensa en Nueva York, en China, en cualquier lado, la idea de que el bien, el que hace el servicio es superior a lo que se le puede invertir en él. Totalmente. Facundo, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda. Muchas veces terminamos charlando de los proyectos del gobierno de turno, del proyecto libertario de reforma laboral, del proyecto libertario para nuestros ferrocarriles, pero ¿qué se le puede contraponer? En algún momento en Argentina se discutió incluso trenes de alta velocidad que unieran algunas de nuestras principales ciudades. Hoy en China, en algunos de los países desarrollados en serio, ¿eso es una realidad? ¿Podemos soñar algo así en Argentina? Mira, lo que termina pasando y muchas veces es que ante situaciones de extrema debilidad estructural, cuando el ferrocarril carece de la capacidad y el ímpetu de poder autodesarrollarse, empiezan a surgir estas soluciones que parecen ser mágicas y que enganchan bastante. Lo que necesita sobre todo el ferrocarril es un proyecto a largo plazo. Son inversiones que son altas y que necesitan perdurar en el tiempo y tener una visión de largo plazo. Desde que se recuperaron las líneas metropolitanas, sobre todo, y estas líneas de carga que les mencioné, el Estado con idas y vueltas ha tenido una actitud de política sostenida en el tiempo, donde se invirtió, donde se compraron trenes, donde se renovaron vías, donde se capacitó personal, donde se crearon carreras en universidades específicas. Yo soy hijo de una de esas carreras. ¿Cuál es la carrera? Sí. La licenciatura en Gestión y Tecnología Ferroviaria de la Universidad de San Martín. Claro. Sí. Y no es la única. La Universidad de San Martín, la Universidad de Lanús, la UTN crearon en el mismo periodo donde el Estado reasume el control de los ferrocarriles y le empieza a dar el ímpetu. Se crean varias de estas carreras, no solo en el área metropolitana, que contribuyen un poco a esta construcción de un ferrocarril con más capacidades. Claro. Esos procesos no fueron lineales, obviamente se encuentran altibajos y momentos donde la inversión no se refleja en lo que se ve en la vía, pero pensemos lo que dejaron las concesiones alrededor de 2010, los trenes viejos, las vías viejas, una cultura de la seguridad muy baja, y hoy tenemos una empresa que tiene foco en la seguridad, que tiene vías renovadas, señalamiento renovado, que tiene material rodante renovado. Si bien uno puede encontrar y va a encontrar falencias y que faltan muchos aspectos, todo eso fue una acumulación que logramos como sociedad invirtiendo en esa empresa y que hoy está en juego otra vez, no se sabe para qué. Claro. En el informe hacemos un poquito este contrapunto entre una empresa que se quiere privatizar, entendiendo también que es difícil darle un modelo de negocio al privado, cuando para el Estado no es negocio. ¿Cómo se explica que un privado venga a operar bajo qué criterio, qué inversión va a hacer el privado que no está haciendo el Estado? Es muy difícil encontrar eso. Y a la vez que el Estado sigue manteniendo un nivel de inversión, si bien hubo un ajuste y se nota, se ve, hubo una reducción de prácticamente el 15% del personal, entre despidos, planes de retiro y jubilaciones, bajó el 15% de la planta de las empresas ferroviarias públicas. Si bien ese ajuste existe, es menor que en la mayoría de las empresas públicas. Y eso se explica porque en parte el gobierno está preparando este terreno sin esas inversiones públicas
las empresas no serían atractivas para que un privado venga. Entiendo perfectamente. Qué interesante todo lo que nos estás contando, Facundo. Hay tanto para hablar sobre los trenes, ¿no? Y además uno siempre cuando piensa o reflexiona sobre los trenes y piensa en Argentina y en lo necesario que sería tener un servicio de trenes que además salvaría vidas, ¿no? Además de que tenemos un país hermoso para conocer, con tantos kilómetros para recorrer, que resulta tan caro de otra manera, prohibitivo para muchos de los compatriotas, tener un tren además asegura vidas, cantidad de siniestros viales que tenemos hoy en las rutas, entre otras cosas, además de ser ecológico, además de todas las cuestiones que podemos decir del tren. Ojalá que en algún momento tengamos realmente los trenes que nos merecemos. Exacto. Aparte, si el Estado se vuelve a desprender de los ferrocarriles, yo creo que es un error grave en un punto en que perdemos una herramienta de vertebración nacional, perdemos una herramienta a futuro, más allá de lo acumulado y lo que tenemos hoy día, que podemos hacer hoy día, es una herramienta que se pierde a futuro. Gracias, Facundo, por recibirnos. Te mandamos un abrazo grande. ¿Dónde podemos ver el informe? Gracias. Perdón, para los que se quedaron. Los invito, en la página de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral. Okay. Ahí van a encontrar el informe completo y también un montón de informes de otros equipos que trabajan geopolítica, energía, vivienda. Así que los invito a conocer los informes de la Fundación. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, Facundo. Facundo Frey, licenciado ferroviario, miembro del equipo de transporte de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral. Así en la página de la Fundación encuentran el informe vinculado a los trenes y a otras temáticas muy, muy importantes. Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Quiero mandar un beso grande a Claudia Cesaroni, que me mandó una fotito pasó por ahí, vio una bolsita de coco y se acordó de mí. Uy, Dios mío, mirá cómo te referencian. Muy bien, muy bien. A vos con una bolsita de coco, Lorena Villaverde con una bolsita de... Ahí ojo. Otro producto. Y me cuenta que, escucha esto, el jueves 11 de diciembre, ya vamos a charlarlo con Claudia seguramente, el Tribunal Oral Federal 5 dará a conocer el veredicto en la causa por la masacre en el pabellón séptimo. Después de 47 años, sobrevivientes, familiares de víctimas y abogadas, esperamos que la justicia reconozca que este hecho fue un delito de lesa humanidad y condene a sus responsables. Están solicitando o convocando acompañamiento en la puerta de Comodoro Pi desde las 9 de la mañana. Insisto, esto es el jueves 11 de diciembre, el próximo jueves, memoria, verdad y justicia por la masacre en el pabellón séptimo, así que estaremos muy atentos a lo que será esa jornada y a lo que resulte, por supuesto, de esa jornada. 13:57, mensajes de salida. Muchísimos acá, Feli. Mucha gente que está movilizada con el tema del tren. Edu dice, durante el gobierno de Cristina, la UTA de Córdoba compraba todos los pasajes de tren de pasajeros y luego salía a la prensa a decir, viajan trenes vacíos, dan pérdidas. Esto lo he escuchado más de una vez, lo que trae acá Edu. Hola, excelente Atilio, como siempre, espectacular el entrevistado especialista en trenes. Abrazos, nos dice Analía, que nos está escuchando desde aquí, desde Buenos Aires. Acá dice, me voy a poner unos Levis Campana para escuchar esto. Excelente, claro, sui generis. Felicitan acá. Hay unos Levis Campanas por ahí, hermosos. Gracias, Adrián de Tigre. Abrazo para todos los que ponen el cuerpo para sostener el programa. Bueno, un mensaje muy lindo nos mando. Le retribuimos el cariño. Gracias a todos. Acá nos dicen, China, en el último quinquenio construyó 8 kilómetros de vías férreas
Sí. Por día, Bonavita, Mirá. por día. Qué lindo que sería tener un tren para visitar la provincia que se te ocurra, ¿no? Sí, Diosito, mandanos un Xi Jinping, por favor. Llévatelo a Sí. Milei. Que no pueden pensar en tren, no pueden pensar en algo que sea bueno para todos. Ya va a venir el mercado, Bonavita, quédate tranquila. Ya va a venir el mercado y nos va a traer unos trenes Todo marcha acorde al plan. velocísimos, hermosos y baratos, Seguro, seguramente. seguro, ¿no? como siempre el mercado. Bueno, mientras lo esperamos, nos vamos. Me voy a seguir intentando que me reconozca mi teléfono. A ver si tendré que probar con esta luche. Algo estoy haciendo mal. Gracias, Charlie Escalante. Dudo de mi identidad a veces. Digo, ¿soy yo la que está ahí o no? No la soy yo. ¿Qué pucha, está qué pasando? baqueteado que estoy que ni me reconoce el teléfono. A veces el después. teléfono. Así terminamos el año. Muchísimas gracias a Alejandro Aimu, Mariana Collante, Lucho Murat, Vicente Castro. Esta canción es como tirar el documento arriba de la mesa, Charlie. Paula Cyrus. Todas las canciones de trenes que tenías las pusiste en este momento. Está muy bien. Muchísimas gracias, Manon San Severino. Querido Jair, hasta mañana. Chao, Felici. Ya se viene Carlos Polimeni. Quédate en la 530.